Dios le bendiga, gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Una vez más, estamos aquí bendiciendo a Dios y queriendo aprender de su palabra. Nosotros nos regocijamos en el Señor y sabemos que todo está en sus manos cuando nosotros atendemos sus mandamientos, cuando nosotros atendemos su palabra. Y ahora vamos a leer el tema, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esto está en el Salmo 127, vamos a leer del 1 al 3, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí la palabra de Dios está siendo clara, que el Señor no quiere que nosotros hagamos cosas extra con tal de construir nuestra vida, con tal de edificar las cosas terrenales, sino que el Señor quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor y que vivamos conforme a lo que la palabra dice. Primeramente, nosotros tenemos que poner como fundamento al Señor Jesucristo. Si Jesucristo está en medio de nosotros, si en nuestra familia están los principios y los valores que Él nos enseña en la palabra del Señor, sus mandamientos, entonces nosotros podemos estar confiados. Aún la palabra dice, instruye al niño cuando esté pequeño y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Cuando nosotros obedecemos a la palabra y comenzamos a instruir a nuestros niños desde su temprana edad, nosotros podemos descansar que cuando ellos ya sean viejos, ellos van a volver al camino del Señor, van a retomar, aunque se apartaren por algún breve momento, el Señor los va a hacer volver porque Él es el que recoge. Si Él dice que Él va por la oveja perdida, a veces nuestro gran problema es porque nuestros hijos no están en la misma comunión. Sin embargo, la palabra del Señor tiene grandes promesas. Cree tú y tu casa será salva. Hay tremendas preocupaciones en los padres de familia cuando ven que sus hijos andan en caminos equivocados, en caminos de perdición. Sin embargo, cuando nosotros les hemos enseñado desde su niñez, nosotros podemos reclamar esa promesa que ahí está escrita y que dice, instruye al niño cuando sea pequeño. Si nosotros los instruimos, entonces nosotros podemos declarar que aun cuando sean viejos no se apartarán de ese camino que es el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, yo no me canso de repetir que el verdadero camino es Jesucristo y que si nosotros le hemos enseñado esa verdad a nuestros hijos, nuestros hijos van a caminar en pos de Él. Y si nosotros hemos tenido esa dedicación para llevar a nuestros hijos a la iglesia, para enseñarles aún en nuestras casas los principios, la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a estar sin temor, sin ansiedad, depositando. El Señor dice, dejad toda ansiedad sobre mí. Y nosotros cuando hemos hecho la parte que nos corresponde, podemos descansar y aún cuando no lo hemos hecho a cabalidad como el Señor demanda, podemos pedir misericordia, porque el Señor es grande misericordia, dice la palabra, para que toda nuestra familia esté en un mismo sentir, que estemos en comunión, porque dice la palabra del Señor que una casa dividida no prevalece. Cuando nosotros no estamos en un mismo sentir, cuando nosotros no estamos en unión en la oración, reclamando y clamando por las almas, clamando por todo lo que nos atañe, el enemigo nos puede sacar ventaja. Pero cuando nosotros estamos como familia caminando en un solo sentir, orando, trayendo, poniéndonos de acuerdo en las cosas que como familia queremos alcanzar, entonces somos más que vencedores, porque dice la palabra del Señor, aún dice la palabra del Señor que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, hablando de la comunión en la iglesia, pero cuanto más en los hogares, que nosotros vivamos juntos y en esa armonía, donde dice que ahí desciende la bendición de Jehová, que
agradable, qué promesas tan lindas, qué bendición es poder nosotros estar recibiendo esas bendiciones que vienen de lo alto, porque estamos en un hogar en paz, estamos en un hogar en armonía, estamos en un solo sentir, estamos clamando por las mismas necesidades, nos hemos puesto en común acuerdo para clamar a Dios, y dice que la palabra, que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra en una cosa, Él la concede. Entonces nosotros, si estamos en familia, en ese mismo sentir, nosotros vamos a obtener lo que nosotros estamos pidiendo. Pero hay muchos que quieren hacer lo que a Dios le corresponde, y que nosotros queremos hacer, personas que quieren hacer lo que a Dios le corresponde, y que hacer lo contrario de lo que la palabra dice, que Dios haga lo que a mí me toca, y yo hacer lo que le toca a Dios. Eso no es posible. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es lo que le corresponde a Dios? Añadirnos todas las demás cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, ahí vamos a buscar la santidad, ahí vamos a buscar estar en paz con el prójimo, ahí vamos a buscar ser generosos con el prójimo. Cuando nosotros estamos buscando lo que el reino de Dios quiere, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos poniendo en práctica esos mandamientos, entonces Dios hace que descienda, Dios hace que todas las demás cosas, que todas las añadiduras nos sean agregadas. Usted quiere un buen trabajo, primero busque el reino de Dios y su justicia. Usted quiere un carro, usted quiere una casa, usted quiere tantas cosas que nosotros podemos anhelar en esta vida terrenal. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros ordenemos las prioridades. No quiere que por ir detrás de un carro, por ir detrás de una casa, nosotros abandonemos lo primero, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Ser como el Señor Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando nosotros entendemos que tenemos que estar primeramente en los negocios de nuestro Padre, y que por añadidura nos vendrá nuestro salario, que nos va a servir para pagar la casa, para pagar el carro que queremos, para darnos la gracia y que se nos abran puertas donde vayamos, pero eso viene como añadidura cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos cuáles son las prioridades. Nosotros no podemos hacer lo contrario, de abandonar el ministerio, abandonar el trabajar para el Señor por andar detrás de las añadiduras, por andar detrás de los bienes materiales, por estar queriendo acumular riquezas, porque la misma palabra dice que el mismo impío va a acumular para darnos a nosotros. Nosotros tenemos que ordenar las prioridades. Primero, las cosas del Señor, después el trabajo que corresponde, ¿verdad? Terrenalmente. Pero cuando nosotros ordenamos las cosas, el Señor se encarga de darnos facilidades en todo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Las riquezas y la gloria provienen de Él, dice la palabra. Ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestras prioridades, y vamos a tener esa abundancia en todo lo que necesitemos, y vamos a tener esa paz, y vamos a poder dormir tranquilos, porque dice que aquí en la misma palabra dice que cuando nosotros dejamos que el Señor edifique nuestra casa, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando nosotros tengamos insomnio, que no podemos ni dormir por estar pensando en las cosas terrenales, recordemos que el Señor no nos ha puesto a perseguir lo terrenal, sino que a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. El Señor nos va a abrir las puertas, el Señor nos va a dar la gracia, el Señor nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la inteligencia, Dios nos va a ayudar para que nosotros seamos productivos en lo que hacemos, pero ordenemos primeramente las prioridades. Y lo primero tiene que ser siempre el Señor, la obra de Dios, porque el paso por esta tierra dice que somos peregrinos. Entonces, ¿qué? 70, 80 años que vivamos acá nunca va a compensar con la eternidad que nos espera. Si nosotros estamos ahorrando para tener algo terrenal,
que nunca se sabe si lo vamos a lograr disfrutar o no. Entonces, más vale hacer tesoros en los cielos, dice la palabra de Dios, donde el ladrón nunca nos va a robar lo que nosotros tenemos allá, porque allá es un depósito que está en las manos del Señor, así es que nosotros podemos estar completamente seguros. Pero como les decía, muchos quieren hacer lo que le corresponde a Dios y que Dios haga lo que les toca hacer a ellos. Pero la palabra del Señor es clara. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que mi labor no es abandonar la búsqueda del reino de Dios y su justicia por afanarme en obtener los bienes terrenales. Porque los bienes terrenales o a las añadiduras, como Dios le dice, el Señor nos los puede dar en un abrir y cerrar de ojos. Pero la transformación de nuestro ser, el hecho de que nosotros seamos obedientes a la palabra, que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor y el Espíritu Santo, nos va ayudando a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que podamos hacer la voluntad de Dios. Eso sí que es necesario que nosotros nos enfoquemos en ello, en las cosas que a Dios le agradan, en negarnos a hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. El mundo y sus afanes absorben. Y no es que la abundancia sea mala, sino que el problema es que nosotros sobreponemos las cosas terrenales y descuidamos las cosas eternas. Y eso no tiene que ser así. Vamos a leer aquí Números 13:32, que es cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida y mandó a aquellos 2 espías para que fueran a ver cómo era la tierra, si había abundancia, si eran ciudades fortificadas y todo. Entonces mandaron a esos espías y cuando los espías volvieron de reconocer la tierra prometida, dieron fe que era una tierra de abundancia, porque llevaron aún hasta unos racimos de uvas que los tenían que llevar entre 2 porque eran demasiado grandes, el peso era muy grande y no podía un solo hombre. Pero dijeron ahí, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es un peligro la abundancia, porque nosotros a veces no sabemos manejar la abundancia. Entonces dice que es tierra que traga a sus moradores. Cuando nosotros por buscar las riquezas terrenales nos van absorbiendo este mundo y sus afanes son expertos en absorber nuestra vida y dejarnos como un bagazo al final de cuentas, dejarnos enfermos. Bueno, dejar a la gente, ¿verdad? Porque yo estoy creyendo que el Señor es mi ayudador, pero el que no sabe priorizar las cosas, le va a suceder esto, que la tierra de abundancia lo puede absorber de tal manera que nunca más pueda regresar a hacer la voluntad de Dios. Y esto es un peligro grande por el cual nosotros tenemos que ser cuidadosos en todo lo que hacemos. Proverbios 30 del 7 al 9 voy a leer y dice: 2 cosas te he demandado. Aquí está el siervo de Dios hablando con el Señor y le dice: 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? A muchos les ha pasado eso, que después de estar ahí pidiéndole a Dios una bendición, a la hora que ya están con aquella bendición, se afanan tanto que dicen, cuando lo invitan a la iglesia: ¿y a cuál iglesia? ¿Y quién es el Señor? Como para que yo deje mi trabajo aquí, deje de atender mis negocios terrenales con tal de irme a escuchar a un pastor. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos manejar, por lo tanto, seamos prudentes, aún pidámosle al Señor, así como le pidió a este siervo: no me des riquezas de tal manera que yo no sepa manejarlas y abandone el camino, pero tampoco me des pobreza. ¿Sí? Aquí sigo leyendo y dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, que como dice el Padre nuestro: dame el pan de cada día. Así nosotros, el Señor en su grande amor y misericordia nos sacia de todo bien, dice la palabra de Dios. Pero nosotros no estemos anhelando
a acumular riquezas de este mundo, porque puede ser que al no saberlas manejar, nosotros descuidemos lo que realmente importa. Entonces aquí hemos aprendido en esta palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Nosotros tenemos que poner en el centro al Señor para que sea Él quien ordene nuestro caminar, para que sea Él quien ordene nuestra familia, para que sea Él quien ordene nuestras finanzas, y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadiduras. También tener el cuidado que cuando hay abundancia, los afanes de esta tierra puede que nos absorban, y como dice aquí, decía aquí en el proverbio, dice, no me des abundancia de tal manera que yo en algún momento pueda decir, ¿y quién es Jehová? Y como, ¿por qué tendría que diezmar yo toda esta gran cantidad de dinero? Entonces hay un montón de situaciones que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a manejarlo, que pedirle al Señor que nos ayude a ordenar las prioridades de tal manera que nunca nos apartemos del Señor. Ese es el objetivo, que nunca nos separemos del Señor, que al contrario nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad y nos dispongamos a trabajar para su reino, porque dice la palabra del Señor que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Así que dispongámonos nosotros, dispongamos todo nuestro ser a obrar para bien de el reino del Señor, y también poder nosotros rogar para que el Señor mande más obreros a su mies. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.